Capítulo 9. Oficio y trabajo del sumo sacerdote. En los primeros tiempos los patriarcas eran sacerdotes en sus propias familias, y el deseo original de Dios era de que el hijo mayor tomase el lugar de su padre como sacerdote de la familia, pero el plano de Dios era a menudo impedido por los pecados del primogénito. Las palabras del Señor a Caín indicarían que él estaba excluido de su posición debido al pecado, signo de interrogación abierta: si procedieres bien, ¿no es verdad que serás aceptado? Sin embargo, si procedieres mal, he ahí que el pecado está a la puerta, su deseo será contra ti, pero es tu deber dominarlo. El pecado impidió a Caín de obtener la aceptación. Por causa del pecado, Rubén, el primogénito de Jacob, perdió la excelencia de la altivez y la excelencia del poder, las cuales eran sus derechos adquiridos. Cuando era joven, José cultivó esos trazos de carácter que le dieron la excelencia sobre sus hermanos. Es muy probable que el manto de varios colores que le dio su padre, fuese interpretado por sus hermanos como indicando su acceso al sacerdocio. Dios dio a su primogénito para redimir al mundo, y es por esa razón que en el plano de Dios el primogénito siempre tenía privilegios inherentes especiales. A él se le dio una porción doble de todo cuanto poseía, el sacerdocio, y, al primogénito en la descendencia de Isaac, el honor de ser el progenitor del Mesías. Si el primogénito probaba ser indigno, su herencia era dada a otros, como en el caso de Rubén, donde Judá se volvió el progenitor de Cristo. José recibió la doble porción, y Leví recibió el sacerdocio. El primogénito era tan a menudo indigno por causa del pecado, que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, él dijo: «He tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito de Israel, y los levitas serán míos». Fue por causa que la tribu de Leví permaneció leal a Dios en tiempos de crisis, que Dios los escogió para que sirvieran delante de él, y cuando el servicio del santuario fue establecido, el sacerdocio fue dado a Aarón y a sus hijos, y el remanente de la tribu de Leví tenían que hacer el trabajo del santuario bajo la dirección de los sacerdotes. Aarón fue escogido para oficiar como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes comunes, y el hijo mayor debería tomar el oficio de su padre cuando Aarón muriese. La consagración al oficio de sacerdote era una ceremonia imponente. Aarón estaba vestido con las ropas que le fueron hechas bajo la dirección de Dios. Diversos sacrificios fueron hechos, y la sangre del carnero de la consagración era tocada en la extremidad de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo mayor del pie derecho de Aarón y de sus hijos, significando con eso que sus orejas, manos y pies fueron consagradas al servicio de Dios. El pan sin fermento, que denotaba sinceridad y verdad, y el hombro derecho del sacrificio de la consagración, eran todos colocados sobre las manos de Aarón y sobre las manos de sus hijos. Los sacerdotes tenían que tipificar a aquel del cual dijo Isaías: «El gobierno está sobre sus hombros». Ellos tenían que cargar con las faltas del pueblo. El aceite de la unción y la sangre eran entonces esparcidas sobre Aarón y sobre sus hijos, tipificando la sangre de Cristo y del Espíritu Santo, el cual solamente podía calificarlos para llevar a cabo el sagrado oficio. El sacerdocio permaneció firme en la familia de Aarón hasta el pecado de Elí y sus hijos, cuando hubo entonces que transferirlo, y por algún tiempo Samuel y Efratitis desempeñaron el papel de sacerdotes en Israel. Abiatar fue expulsado del oficio de sacerdote en cumplimiento a la profecía dada a Elí. Pero Sadoc, que desempeñaba el papel de sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón, pensaban muchos, que era nieto de Elí. A medida que los israelitas se alejaban de Dios, el sacerdocio se corrompió, hasta que en los tiempos de Cristo era adquirido mediante la compra a través de dinero. Dios designó que el sumo sacerdote debería representar de una forma más cercana a Cristo que cualquier otro sacerdote. La obra de cada sacerdote era un tipo de la de Cristo, pero el sacerdote común desempeñaba una obra solamente en el atrio y en el primer compartimiento del santuario, mientras que el sumo sacerdote oficiaba no solo en el atrio y en el primer compartimiento, como lo hacía el sacerdote común, sino que entraba solo en el santo de los santos o santísimo. Aarón ofreció algunas veces ofrendas quemadas en el altar de bronce en el atrio. Era imposible para un hombre realizar todo el trabajo del santuario que tipificaba la obra de Cristo, y por esa razón había una compañía de sacerdotes comunes que asistían al sumo sacerdote. Ha sido siempre un norma, que el oficial de más alto grado puede hacer el trabajo de sus subordinados.
El sumo sacerdote ofrecía ofrendas quemadas en el atrio, y ofrendas por el pecado en el primer compartimiento. Pablo habla del sumo sacerdote ofreciendo las ofrendas por el pecado donde la sangre era llevada al santuario. En las ofrendas por el pecado por los sacerdotes y la congregación, la sangre era tomada dentro del santuario. Parecía muy normal que el sumo sacerdote ofreciera las ofrendas por el pecado en lugar de los sacerdotes comunes y por toda la congregación. En la mayoría de las ofrendas por el pecado la carne era comida en el lugar santo, y la sangre no era tomada en el santuario. Mientras el sumo sacerdote podía efectuar cualquier trabajo en el primer compartimiento, lo que los otros sacerdotes también podían hacer, existía un servicio diario en el primer compartimiento del santuario, que no podía ser realizado por ninguna persona a no ser el sumo sacerdote. Solamente él podía quemar incienso delante del altar de oro delante del Señor, y cortar y prender las lámparas del candelabro de oro. Cada mañana y cada tarde, 2 veces al día durante todo el año, el sumo sacerdote oficiaba en el primer compartimiento del santuario. El servicio especial de todo el año era al 10º día del 7º mes, cuando el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo para hacer expiación por los pecados del pueblo. Sobre su pecho estaba el pectoral con las piedras donde estaban inscritos los nombres de las 12 tribus, tipificando a Cristo nuestro sumo sacerdote, en la medida que Él intercede por nosotros individualmente, y confiesa nuestros nombres a medida que ellos aparecen delante de Dios en el juicio.